¿Cómo saber si Dios me está hablando o si es solo mi mente? No es el ruido lo que más confunde al alma, es esa voz que suena por dentro cuando todo parece en calma. Esa voz que aparece después de orar, cuando nadie más escucha, cuando el corazón queda expuesto, no grita, no obliga, no se impone y aún así logra inquietarte porque no sabes si viene del cielo o de tu propia mente. Tal vez te ha pasado, sientes una certeza profunda, limpia, casi serena y en segundos tu mente empieza a discutirla. Empieza a analizar, a dudar, a traer recuerdos, miedos, escenarios que no pediste. Y entonces la pregunta nace sola, sin pedir permiso. Dios, ¿eres tú quien me habla o soy yo pensando demasiado? Aquí comienza la confusión espiritual más común y más peligrosa. No porque Dios no hable, sino porque el alma no ha aprendido a reconocer el tono. Porque muchos buscan señales externas, pero ignoran el movimiento interno. Porque esperamos que Dios suene fuerte, cuando en realidad suele llegar cuando ya estamos cansados de escucharnos a nosotros mismos. Dios no compite con tu mente, no entra a empujar pensamientos. Él espera a que el ruido baje, espera a que el orgullo se calle, espera a que el corazón quede desnudo. Y cuando eso sucede, su voz no necesita volumen, necesita verdad. Este no es un mensaje para enseñarte qué escuchar, es un espacio para ayudarte a reconocer que no es para separar la voz que nace del miedo de la voz que nace del amor, para distinguir la urgencia que aprieta del llamado que sostiene, porque cuando Dios habla, algo dentro no se acelera, algo dentro se ordena. Si hoy estás confundido, no es porque estés lejos de Dios. Muchas veces es justo lo contrario, es porque estás cerca, pero todavía escuchando con la mente. Cuando Dios habla al Espíritu, quédate, no para recibir respuestas rápidas, sino para aprender a reconocer la voz que no grita, pero transforma. Cuando la mente imita lo sagrado, el primer engaño no es pensar que Dios no habla. El verdadero engaño es no darte cuenta de que la mente puede aprender a sonar como Él. La mente observa, memoriza, repite, aprende el lenguaje de la fe, las frases correctas, incluso los versículos. Puede decir Dios quiere esto, Dios espera aquello, Dios se va a molestar si no obedeces ahora. Pero hay algo que la mente nunca logra ocultar en su efecto. La mente siempre deja tensión, siempre deja prisa, siempre deja una sensación de deuda, de presión, de miedo a equivocarte. Aunque use palabras santas, su fruto es inquietud. Dios no te habla para aplastarte. No te susurra para que entres en pánico. Cuando Él corrige, lo hace con claridad. Cuando llama, lo hace con firmeza y paz. La mente exige en Dios guía. La mente amenaza con consecuencias. Dios invita a confiar. Aquí empieza el discernimiento real, no preguntándote qué dice la voz, sino que provoca dentro de ti. Porque no toda voz que menciona a Dios viene de Dios, y no todo pensamiento espiritual nace del Espíritu. En el siguiente momento vamos a entrar en una diferencia que casi nadie enseña, pero que cambia por completo la forma de escuchar. No el contenido de la voz, sino el efecto que deja en tu interior. Contenido versus efecto. La mayoría de las personas se equivocan aquí. Analizan cada palabra, cada pensamiento, cada frase interior como si la verdad estuviera en el contenido. Pero Dios no se reconoce solo por lo que dice, sino por lo que provoca. La diferencia no está en el mensaje, está en el efecto. La mente puede decir cosas correctas y aún así desordenarte por dentro. Puede empujarte a hacer el bien desde el miedo, desde la culpa, desde la presión. Puede convencerte de que estás obedeciendo a Dios mientras te fragmenta por dentro, porque la mente siempre discute, siempre negocia, siempre necesita tener el control. La voz de Dios
puede confrontarte, sí puede incomodarte también, pero nunca te divide internamente. Cuando Dios habla a August y a Linó, aunque no entiendas todo, aunque no veas el camino completo, hay una coherencia interior que no se rompe. No hay ruido, no hay lucha interna constante. Hay dirección. Observa esto con honestidad. Cuando una voz te habla, te lleva a confiar o a vigilarte. Te empuja a correr o te invita a caminar con firmeza. Te deja cansado mentalmente o extrañamente en paz, aún frente a una decisión difícil. Dios no te habla para que te pierdas dentro de ti. Su voz no crea bandos internos, no pone al corazón contra la mente. Cuando Él habla, todo dentro empieza a apuntar en la misma dirección, incluso si el paso duele. Este es el lente que casi nadie te enseña a usar. No persigas frases, observa frutos internos, porque la voz que viene de Dios no te deja hecho pedazos, chidilla entero. En el siguiente momento vamos a entrar en algo aún más profundo. Hay ocasiones en las que Dios no usa palabras, y aún así su dirección se vuelve imposible de ignorar, como Dios habla sin palabras. Hay momentos en los que no escuchas ninguna frase, no hay pensamiento claro, no hay palabras formando una idea, y aún así algo dentro de ti se detiene. Sí sea. O simplemente ya no puedes seguir en la misma dirección. Eso también es Dios hablando. Muchos esperan una voz audible, una instrucción exacta, una señal evidente, pero Dios, en su sabiduría, muchas veces elige el silencio como lenguaje. No porque esté ausente, sino porque quiere guiarte más profundo que la mente. Hay decisiones que no se resuelven con argumentos, se resuelven con una paz que bloquea un camino o con una incomodidad que te impide avanzar, aunque todo parezca lógico. Tal vez lo viviste, algo que antes deseabas empieza a perder fuerza. No porque haya salido mal, sino porque ya no vibra igual dentro de ti. Otras veces, una puerta se mantiene abierta, pero cada paso hacia ella te roba la paz. No hay pecado, no hay error visible, pero el alma no acompaña. Esa resistencia interna no siempre es miedo, a veces es protección. Dios habla cuando retira el deseo, cuando apaga una urgencia, cuando te hace esperar sin explicaciones. La mente quiere entender, Dios quiere cuidar y muchas veces cuida callando. Aprender a escuchar este tipo de voz requiere humildad, porque no alimenta el ego, no te hace sentir especial, no te da respuestas rápidas, solo te invita a confiar en que, aunque no escuches palabras, no estás solo en la decisión. En el siguiente momento vamos a enfrentar una de las trampas más comunes que confunden a las personas cuando intentan escuchar a Dios: la falsa urgencia que se disfraza de fe. Dios nunca apresura el alma. Aquí es donde muchos se equivocan sin darse cuenta, confunden prisa con fe, confunden ansiedad con obediencia. Creen que si no actúan de inmediato, están desobedeciendo a Dios. Pero Dios nunca ha corrido detrás del tiempo. Él lo creó, a la mente presionan, dice, ahora o nunca. Dice, decide ya, hazlo hoy, no pierdas la oportunidad. Usa el miedo como combustible, miedo a equivocarte, miedo a perder, miedo a decepcionar a Dios. Y esa presión se siente espiritual, pero no lo es, porque deja el corazón agitado, el cuerpo tenso, la oración apresurada. Dios no habla desde la urgencia. Él prepara, Él madura, Él confirma. Cuando Dios llama, no te empuja al vacío, te fortalece primero. Te da raíces antes de pedirte pasos. Incluso cuando el tiempo es importante, su voz no genera pánico, genera claridad. Piensa en esto con honestidad. Las decisiones más guiadas por Dios en tu vida llegaron con desesperación o con una certeza firme
que resistió el paso de los días. La mente cambia de opinión según el estado emocional. En Dios no. Su dirección permanece, incluso cuando el entusiasmo baja o el miedo aparece. Cuando una voz te exige rapidez constante, cuidado. Dios no necesita que corras para probar tu fe. Él no se ofende por tu espera sincera. Al contrario, muchas veces el silencio paciente es la forma más profunda de obediencia. Jesús mismo esperó, oró, se retiró. No actuó desde la presión de la multitud, ni desde las expectativas ajenas. Actuó cuando el momento estaba lleno, no cuando era urgente para otros. Si hoy sientes una presión espiritual que no te deja respirar, detente. Dios no te habla para quitarte la paz. Te habla para conducirte hacia ella, incluso cuando el camino es exigente. En el siguiente momento vamos a entrar en algo que casi nadie considera, pero que lo cambia todo. ¿Cómo distinguir la voz de Dios cuando tus emociones están desordenadas y el corazón no sabe en qué confiar? ¿Por qué la voz de Dios sobrevive a las emociones? Las emociones no son enemigas del alma, pero tampoco son buenas consejeras cuando están desbordadas. El problema no es sentir, el problema es decidir desde el temblor interior, porque las emociones amplifican los pensamientos, los distorsionan, los vuelven más intensos de lo que realmente son. Y en medio de ese ruido muchos creen escuchar a Dios, cuando en realidad están oyendo su propio miedo. ¿Sabes que una emoción está gobernando cuando todo se vuelve extremo? Todo parece urgente, todo parece definitivo. Una emoción herida te hace creer que Dios te está rechazando. Una emoción exaltada te hace pensar que Dios te está empujando. Pero la voz de Dios no sube ni baja según tu estado emocional. Permanece. Hay algo muy revelador en esto. Cuando estás triste, enojado o confundido, tus pensamientos cambian. Pero si una dirección viene de Dios, sigue siendo la misma antes, durante y después de la tormenta emocional. No desaparece cuando lloras, no se contradice cuando te calmas, no pierde fuerza cuando el ánimo baja. Dios no se aprovecha de tus emociones para hablarte. Él espera a que pasen. Por eso muchas veces no responde cuando estás alterado. No porque no te ame, sino porque sabe que no podrías distinguir su voz de tu dolor. Primero aquieta, luego guía. Observa tu propia experiencia. ¿Cuántas decisiones que creíste espirituales nacieron en un momento emocionalmente intenso y luego se deshicieron con el tiempo? ¿Y cuántas direcciones verdaderamente divinas siguieron siendo claras incluso cuando ya no sentías nada especial? La voz de Dios no necesita emoción para sostenerse. Puede llegar en medio del llanto, sí ahí, pero no depende de él. Es serena, firme, reconocible cuando el corazón vuelve a su lugar. Por eso el discernimiento no se prueba en el pico emocional, sino en la estabilidad posterior. Si después de calmarte, de orar sin lágrimas y respirando, la dirección sigue ahí, sin exigirte, sin acusarte, sin confundirte, entonces estás más cerca de escuchar a Dios que a tu mente. En el siguiente momento vamos a entrar en algo muy sutil y profundamente humano. Hay ocasiones en las que la voz de Dios no se siente nueva ni sorprendente, sino extrañamente familiar, como si el alma la reconociera antes de entenderla. Cuando la verdad se siente familiar, hay una forma de reconocer la voz de Dios que casi nadie sabe explicar, pero muchos han sentido. No llega como una idea brillante, no suena original, no impresional. Al contrario, se siente conocida, como si el alma dijera: esto ya lo sabía, aunque nunca lo había pensado así. Cuando Dios habla, no siempre te da información nueva. A veces te recuerda quién eres. Te lleva de regreso a un lugar interior que no depende de circunstancias, opiniones o emociones,
Por eso, su voz puede incomodarte sin confundirte, puede doler sin desorientarte, puede pedirte algo difícil y aún así sentirse correcto. La mente discute, se defiende, busca excepciones. La voz de Dios no necesita convencerte, resuena, permanece, no te empuja a justificarte ni a explicar de más. Simplemente queda ahí, firme, como una verdad que no se puede negar sin traicionarte por dentro. Tal vez lo has vivido. Una decisión que no era la más fácil, pero que se sentía limpia. Un no que dolía, paz liberaba. Un sí que daba miedo, pero no generaba caos interior. Eso no nace del pensamiento, nace del reconocimiento. Jesús lo expresó de una forma sencilla y profunda. Mis ovejas escuchan mi voz. No dijo mis ovejas entienden todo. Dijo reconocen, porque la relación precede al entendimiento. Primero el vínculo, luego la explicación. Cuando la voz viene de Dios, no te fragmenta en argumentos opuestos, no te hace negociar con tu conciencia. Puede haber resistencia, sí, pero no hay confusión. La resistencia nace del costo, la confusión nace de la mente. En el siguiente momento vamos a mirar un espejo antiguo, uno que revela que esta lucha no es nueva. Desde siempre, el ser humano ha confundido la voz de Dios con su propio razonamiento. Y la Escritura lo muestra con una honestidad brutal. Cómo Dios siempre ha hablado. Hubo un momento en la Escritura en el que la voz de Dios fue escuchada, pero no reconocida. No porque no fuera clara, sino porque no encajaba con la lógica humana. El joven Samuel escuchó su nombre en la noche. Se levantó, corrió, respondió, pero fue al lugar equivocado. Pensó que era la voz de un hombre, no de Dios. Esto revela algo profundo. Dios habló, pero Samuel no tenía aún el marco para reconocerlo. No estaba lejos de Dios. Estaba aprendiendo. Y por eso necesitó a alguien que le dijera: cuando vuelvas a escuchar esa voz, responde distinto. No corras, no interpretes escucha. Aquí está el paralelo con tu vida. Muchas veces Dios ya habló, pero tú corriste a traducir, corriste a actuar, corriste a explicarlo con la mente. Y al hacerlo, perdiste la oportunidad de reconocer el origen. La voz de Dios no siempre llega con autoridad externa. A veces llega como un llamado suave, repetido, insistente, que no se impone. Y si no sabes reconocerla, la atribuyes a otra cosa, a la costumbre, a la conciencia, a la intuición, o simplemente la ignoras. Samuel aprendió algo esencial. La respuesta correcta no era actuar, sino disponerse. Habla, Señor, que tu siervo escucha. No pidió entender, no pidió seguridad. Solo apertura. Ese es el punto donde muchos fallan hoy. Quieren claridad sin disposición. Quieren dirección sin silencio. Quieren respuestas sin presencia. Pero Dios sigue hablando de la misma forma, esperando corazones que no corran, que no traduzcan de inmediato, que no llenen el silencio con conclusiones. En el siguiente momento vamos a entrar en la parte más delicada y más práctica de todo este camino. No es un método, no son pasos. Es una postura interior que cambia por completo la manera de escuchar a Dios en una postura espiritual simple. No se trata de aprender una técnica nueva. Dios no se revela a través de fórmulas, se revela a través de una postura interior, y esa postura es incómoda para la mente, pero liberadora para el alma. Escuchar a Dios requiere quietud, pero no solo externa. Requiere una honestidad radical. Presentarte sin discursos, sin respuestas ensayadas, sin decisiones ya tomadas por dentro, porque muchas veces no escuchamos a Dios no porque no hable, sino porque ya decidimos lo que queremos oír. Esta postura comienza con una renuncia silenciosa, renunciar
a tener razón, renunciar a controlar el resultado, renunciar incluso a la respuesta que más te conviene, decirle a Dios, de verdad, no lo que quiero, sino lo que tú sabes que necesito. Aunque no me guste, aunque me cueste, aunque me desarme. Aquí ocurre algo profundo. Cuando sueltas la necesidad de que Dios confirme tus deseos eujuidu baja, la ansiedad pierde fuerza. La mente deja de negociar. Y en ese espacio limpio, la voz de Dios no necesita imponerse. Si reconhece, esta postura no acelera decisiones, las purifica. No elimina el miedo de inmediato, pero lo coloca en su lugar. Ya no gobierna, ya no dicta, ya no confunde la dirección con el impulso. Muchos buscan escuchar a Dios para sentirse seguros, pero Dios habla cuando confías antes de sentirte seguro, cuando eliges permanecer abierto incluso sin garantías, cuando aceptas no entender todavía, pero decides no llenar el silencio con tu propia voz. En el siguiente y último momento vamos a cerrar con una verdad sencilla y profunda, una prueba silenciosa que nunca falla, no para apresurarte, sino para devolverte al lugar donde la voz de Dios siempre deja su huella, la prueba de la paz. La voz de Dios no compite con tu mente, no discute, no grita más fuerte en cuando Él habla. Algo dentro de ti descansa, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido. Esta es la prueba silenciosa que casi nunca falla. La paz, no la emoción pasajera, no el alivio momentáneo, la paz que permanece incluso cuando la decisión es difícil, incluso cuando el camino no es claro, incluso cuando el miedo intenta volver. La mente necesita certezas inmediatas. A Dios pide confianza, y cuando confías, aunque sea con temor, el corazón se alinea. No se acelera, no se fragmenta, no se pierde en escenarios, simplemente se sostiene. Vuelve a tu última duda, no a la más ruidosa, sino a la más profunda, aquella que has llevado en oración, en silencio, en cansancio. Pregúntate con honestidad, ¿qué voz me deja en guerra por dentro y cuál me deja firme? Aunque vulnerable, ahí está la respuesta. Dios no te habla para confundirte. Si hay confusión constante, presión que no cede, ansiedad que gobierna, no es su voz la que está siguiendo. La voz de Dios puede incomodarte. Siam puede pedirte renuncias. Puede llevarte por caminos estrechos, pero nunca te roba la paz interior. Jesús lo dijo sin rodeos. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Esa paz no depende de entenderlo todo, depende de confiar en quien te guía. Si hoy decides escuchar desde ese lugar, sin miedo, sin prisa, sin exigirte respuestas inmediatas, empezarás a notar algo. Dios siempre estuvo hablando, solo necesitabas aprender a reconocer su tono. Quédate ahí en la quietud, en la confianza, en la paz que no grita pero confirmado.